Pues la importancia básicamente radica en que estamos tratando de trabajar con poblaciones en la frontera norte que han sido históricamente invisibilizadas y que presentan un consumo, una dependencia poco entendida digamos, en muchos sectores de la población y de los mismos sectores de salud o de las personas encargadas de las políticas públicas de gestionar las mismas, para entender por qué el consumo de opioides, de heroína, que digamos está centrado en la frontera norte, pero que sabemos que se ha extendido por lo menos casos en el país, es un problema que afecta, un fenómeno que afecta la vida de las personas en lo cotidiano, su vida emocional, su vida social, todo su entorno, y además que ha sido poco visibilizado. Nosotros hicimos este estudio de diagnóstico de heroína y otros opioides en 3 ciudades fronterizas, en Tijuana, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado, entre 2018 y 2019, justo para dar cuenta de todas estas prácticas de consumo relacionadas al uso de estas sustancias, pero también para dar cuenta de cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que se da todo este fenómeno? Y además de, digamos, de cuáles son todos los impactos en la salud. Y es parte de todo lo que documentamos justo en el libro, en Cuqueando la Chiva, ¿no? Entonces, la importancia es porque me parece que es relevante visibilizar un fenómeno muy doloroso que se da en la frontera, pero que no es solo de la frontera, que es un fenómeno del país y que como país se debe atender. Es un texto develador, como menciono, de este fenómeno fronterizo, que nos muestra estas vidas dolorosas de las personas que presentan una fuerte dependencia a la heroína y a otras drogas, porque no es solo la heroína, tenemos aquí también todo el problema de cristal. Sabemos que estas poblaciones tienen consumo o mezclan la heroína con el cristal vía inyectada y las consecuencias a la salud pues son muy fuertes. Por ejemplo, presentan VIH, hepatitis C, tuberculosis, entre otras enfermedades. Entonces en el libro abordamos de una manera compleja desde distintos digamos métodos de investigación, desde la parte, por ejemplo, muy cuantitativa del fenómeno. Tratamos de registrar en los centros de tratamiento cuáles son estas conductas y las ponemos en términos de esos, de los porcentajes, de qué parte de la población presenta VIH, hepatitis C, cómo son sus prácticas de riesgo. Pero la otra parte que nos muestra el libro es justamente las historias atrás de todos estos números, de todos estos registros, donde podemos ver en el texto, en estas narrativas, cómo es que se van configurando estas vidas y esta historia en el uso de drogas. Y entonces podemos ver cómo tienen un inicio temprano, cómo en estos contextos donde ellos crecen y ellas también hay gran disponibilidad de drogas, hay también entornos muy violentos. La frontera como el país se caracteriza, como todos sabemos, por una violencia estructural que principalmente lo que vemos aquí es cómo se dirige hacia grupos que están en condiciones de alta vulnerabilidad, y lo documentamos, y en especial el caso de las mujeres, cómo son trastocadas sus vidas por toda esta, digamos, persecución muchas veces de parte de la policía, de todo el aparato de seguridad, y eso es lo que vemos aquí. Y entonces cómo todo esto va haciendo más complejo el consumo, que estas personas tengan pocas oportunidades para salir adelante, para llegar a un centro de tratamiento, para poder rehabilitarse, porque el contexto marca mucho la pauta de sus vidas y de su historia con el consumo. Digamos que desde 2 ejes es lo que tratamos de hacer en Cuqueando la Chiva. Mostrar este registro, pero también a este registro darle voz, darle la experiencia vivida de las personas que día a día se enfrentan a una dependencia tan fuerte
que en este caso es al uso de heroína, donde además ahora empezamos a dar cuenta también en Cuqueando, y me parece que es parte de la relevancia del trabajo, empezamos a explorar la presencia de fentanilo, que es un opioide muy potente y que justo cuando hicimos el estudio nos dimos cuenta que la población en las 3 ciudades fronterizas no sabía de la existencia de fentanilo. A nosotros nos llamaba mucho la atención porque sabíamos en ese momento que Estados Unidos ya tenía un problema muy fuerte, la crisis de opioides de la que hemos escuchado hablar, y siendo una frontera tan porosa, ¿no? Entonces nos preguntábamos si nuestra población mexicana ya conocía o incluso ya estaba consumiendo. Y lo que documentamos en el libro es ese dato. La gente hasta ese momento no sabía la presencia de fentanilo. Tuvimos aproximadamente 9 casos que sí documentaron que habían consumido fentanilo, 4 de ellos en Estados Unidos, y empezamos a ver cómo en algunas narrativas ya empezaba gente a documentar, poquita, que sí estaban consumiendo de este lado de la frontera, lo cual nos abrió una nueva hipótesis de investigación para en un segundo estudio pues tratar de ver si efectivamente el fentanilo ya se estaba consumiendo, tomando en cuenta que somos un punto o un lugar estratégico, hablando de la frontera, para el trasiego de este y otro tipo de drogas. Entonces me parece que Cuqueando retoma la parte de un fenómeno social, de un fenómeno de salud y de un fenómeno de las historias de vida de las personas que están siendo trastocadas por la exposición a este opioide y a otros, a veces sin saberlo. Y creo que eso es algo muy importante dentro del libro, que muestra evidencia a partir de las experiencias vividas de las personas y de todo lo que fuimos registrando en los centros de tratamiento y en toda la, digamos, el recorrido etnográfico que hicimos en los sitios de consumo, porque este es un estudio que se construyó desde la calle misma, desde donde suceden las cosas, desde donde se construyen las experiencias y las personas dan significado a estas experiencias. Entonces, en ese sentido, me parece que la evidencia que recolectamos es construida en una interlocución con los protagonistas, que son ellas y ellos, a quienes siempre he agradecido por abrirse, por habernos dado la oportunidad de entrar a estos espacios que muchas veces no es que sean, algunos dicen que son ocultos, no son ocultos, están ahí. Los picaderos, los sitios de encuentro están ahí, solamente que a veces no los queremos ver. Entonces nos brindaron esta oportunidad de entrar a sus espacios, de abrirnos también parte de sus historias y de poder entender mejor por qué es tan difícil esa dependencia que han desarrollado y entonces por qué es tan importante, como lo mencionas, llevar opciones de tratamiento gestionadas muchas veces desde el mismo trabajo comunitario con modelos como la reducción de daños, y también diseñar y adaptar mejor, por ejemplo, los tratamientos médicos, como son las terapias asistidas con medicamentos como lo es la naloxona, que hablaremos en un momento de ella, o la metadona, que es un tratamiento que a quienes así lo deseen pueden ayudarlos a deshabituarse de esta dependencia a la heroína y a otros opioides. En ese término es que el libro constituye una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones, para aquellos quienes se encargan de gestionar las políticas públicas. Y por decir un dato, en el libro documentamos cómo, hablando de la naloxona, que es el antídoto que revierte una sobredosis, solo un 1% había empleado o había tenido acceso a la naloxona. Si tú caes en una sobredosis, vas a requerir este antídoto para que puedas salir de ella y no mueras, que es uno, digamos, de los efectos más fuertes de los opioides. Y ahora con el fentanilo, donde sabemos que su letalidad es muy alta, la gente necesita en las calles naloxona. Y lo que encontramos en el estudio en aquel momento,
que solo este 1% había tenido acceso a la naloxona. Contrario a más de un 30% que se inyectaba agua con sal, que son sus formas de gestionar los riesgos ante una eventual sobredosis. Buqueando la Chiva es un libro muy útil para los académicos, para que justo puedan profundizar en estos temas a quienes les interese. También para los clínicos, porque puede dar pautas para los tratamientos que se requieren para estas poblaciones, y también para los tomadores de decisiones. Me parece que es un libro que nos pone en la mesa las políticas públicas que se requieren gestionar para que, por ejemplo, estas personas tengan acceso a la naloxona, que es un gran tema pendiente que tenemos en México. Me parece que en nuestro país, si queremos caminar hacia la construcción de paz, necesitamos abordar el fenómeno del consumo de drogas desde otras perspectivas, no solamente desde la perspectiva de seguridad. Necesitamos integrar políticas encaminadas a la atención a la salud que también tomen como base fundamental el respeto a los derechos humanos. En la frontera lo que vemos es que cada día se recrudece más la persecución hacia las personas por el simple hecho de portar parafernalia, por el simple hecho de transitar en las calles. Entonces me parece que esto es inconcebible. Necesitamos políticas que realmente velen por la salud y los derechos de las personas que en este momento, por distintas circunstancias y por una deuda histórica basada en una profunda desigualdad que tenemos en nuestro país, han optado por el camino de usar estas sustancias. Necesitamos comprender mejor estas historias y actuar en ello. Muchísimas gracias.